Apreciados amigos, reciban cordiales saludos de todo el personal que labora en Onda 105.3, la superestación. A partir de este momento estamos en Onda Empresarial, en la Onda del Emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, que se transmite todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Estaremos en la edición del día de hoy junto a ustedes. En el control del sonido, Jorman Ramírez. En la edición y montaje es Lian Banbuena. Controlando allí en nuestros estudios está Mario Uzcategui Rivas. Y estaremos hoy frente al micrófono Luis Emiro Sánchez y José Miguel Monagas. Hoy pues vamos a tener un programa que sé que será del agrado de todas y todos ustedes. El tema, tradiciones navideñas, tradiciones merideñas de la Navidad. Y para ello hemos invitado a un apreciado, muy querido amigo de esta casa, de la Cámara de Comercio e Industria, el doctor Álvaro Sandia Briceño, destacado jurista emeritense, pero también destacado académico merideño y venezolano, autor de varios libros, dentro de los cuales también destacan los quehaceres de los merideños, las actividades de los merideños, y particularmente el doctor Sandia, pues hoy lo hemos querido traer a nuestro programa para hablar de esas tradiciones merideñas, del sentir y del quehacer navideño, tradiciones también muy propias de los andinos, muy propias de los merideños. Bienvenido, doctor Álvaro Sandia. Muchísimas gracias de antemano por haber aceptado la invitación de la Cámara de Comercio e Industria para hablar de un tema que sé que no solo le apasiona a usted, sino que le apasionan a quienes nos están escuchando. Muchas gracias por esta gentil invitación para este muy escuchado programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. La Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida no es extraña para mí, ya que fui consultor jurídico hace unos cuantos años, primero en la presidencia de Miguel Delgado Febres y luego en la presidencia de Rafael Ramón Uzcategui Lamus, y siempre he sido colaborador cercano de la Cámara, además de la amistad que siempre he rendido a todos sus presidentes y buenos amigos, y al actual presidente, mi amigo de muchos años, nuestro querido y apreciado arquitecto Marcos Delgado, a quien llamamos cordialmente Caché, desde que éramos unos muchachos, y eso hace mucho tiempo. Ya comenzamos por hablar de las tradiciones. Ahí vamos. El sentir y el quehacer de la Navidad, las costumbres de mucho arraigo, los pesebres, la comida típica andina. Podemos comenzar por allí, doctor Sandia, porque esas tradiciones tal vez en muchos hogares se han ido perdiendo lentamente, pero conversábamos en estos días con un buen amigo, el doctor Rafael Cartay, y él decía que hay elementos, hay motivos propios de estas fechas que nunca podrán pasar al olvido. Bueno, ha citado Rafael Cartay, mi distinguido amigo, que está pronto a viajar a un país cercano, a Ecuador, porque lo llama su afición de investigador. Va a investigar la gastronomía ecuatoriana, seguramente para escribir uno de los tantos libros con que nos tiene acostumbrados, y porque tiene un proyecto el gobierno ecuatoriano de situar la gastronomía de su país como un bien patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Así que yo creo que Rafael Cartaya, quien tú has citado, es una de las personas más importantes en el quehacer de la historia gastronómica del país. Y así como Néstor Luján fue miembro de la Academia de la Lengua Española, de la Real Academia de la Lengua Española,
por sus libros de historia y de historia de la gastronomía, creo que bien merece Rafael Cartay un sitial similar, tanto en las academias nacionales como en la Academia de Mérida. Tú has tratado ahorita una pregunta muy importante: las tradiciones. Las tradiciones venezolanas se remontan, y vamos a hablar de la merideña, a la época de la colonia. Siempre las familias se reunieron para celebrar alborozadamente la llegada del niño Jesús. Desde la época colonial, los pesebres se hicieron en nuestras casas. Fue una costumbre arraigada. Los pesebres en Mérida, y la historia así lo relata, se hacían no solamente en las grandes cofradías, en las iglesias, sino en las casas de familia. Yo me acuerdo que de niño se hacía el pesebre, pero hay algo muy importante: la Navidad actual empieza casi en octubre y termina más allá de febrero. El pesebre merideño no se hacía nunca antes de los primeros días de diciembre y terminaba con la paradura de niño el 2 de febrero, día de la Candelaria. Hoy estamos viendo inclusive los comercios y muchas casas de gente amiga nuestra que desde el mes de octubre empiezan a colocar el arbolito de Navidad y el pesebre, y muchas veces el puro arbolito de Navidad con prescindencia del pesebre. Así que yo creo que el pesebre es una tradición cristiana, porque tenemos que remontarnos a San Francisco de Asís, que fue la primera persona de la cual trascendió el homenaje al niño Jesús, cuando hizo allá en su pueblo de Asís un pesebre, primero con gente, eran personas, y luego esa tradición se tradujo en los objetos y las imágenes correspondientes. Doctor, el pesebre era y sigue siendo un elemento de unión familiar. ¿Antiguamente eran todos los miembros de la casa los que participaban, o era alguna actividad exclusivamente de la dueña de la casa, digamos, de la madre de los niños? No, el pesebre era una actividad de todos, como era igualmente la chura y las hallacas. En el pesebre participábamos, por ejemplo, yo hablo del mi casa, desde la abuela María, mamá, las tías, y yo que era vamos a decir, el más pequeño. A mí me correspondía sembrar lo que llamaban los almácigos. Y los almácigos eran que, como por el 15 de noviembre, en unas latas de aceite se les coloca, por supuesto bien limpias, bien lavadas, se colocaba tierra y se sembraban garbanzos, maíz, frijoles y arvejas, para que más o menos el 15 de diciembre, que ya se iba a instalar el pesebre, estuvieran crecidas estas pequeñas siembras que se colocaban alrededor del pesebre, y era un adorno más. Pero cuando se colocaban las pinturas en aquellas, a veces se le hacían costales, ¿no? Costales viejos que se pintaban. Hoy es más fácil hacerlo quizás con cartón o papel que se compra inclusive ya pintado, pero aquel entonces había que pintarlo y había que rociarle suficiente brillantinas y azules y amarillos y rojos, y eso por supuesto era algo muy simpático porque era una participación familiar, incluyendo los varones, que siempre hemos tenido quizás una actitud como de reserva en relación a esas cosas, güey. Se considera que eso lo hacen solo las mujeres, no. La tradición indicaba que por lo menos revisaban si se estaba haciendo bien o se estaba haciendo mal. El elemento tamaño del pesebre, ¿cuándo se comenzó, digamos, o hay alguna referencia en la historia más antigua de Mérida de cuándo se comenzó a hacer más grande y más grande un pesebre, al punto de que hay pesebres que son conocidos porque ocupaban prácticamente la sala de la casa completa? Pues eso también dependía del espacio que se le asignara. Yo me acuerdo que en la casa nuestra se hacía
primer lugar en una habitación, claro, esas casas grandes que tenían 6, 8 habitaciones. Y luego se trasladó a la sala. Pero, por ejemplo, esa monumentalidad que hay de ciertos pesebres y son famosos. Yo me acuerdo que en Chiguará, en la hacienda Buruquel, doña Agripina de Molina, la viuda de don Luis Molina, hacía un pesebre que ocupaba 3 salas de una casa de hacienda, ¿no? Y aquí en la zona de la Musuy, de la Mocuy, cercana a la truchicultura El Paraíso de José Ignacio León, hay una casa muy vieja. Esa casa debe tener sus 150 años por lo menos. Y en esa casa hay algo muy simpático, que es que el pesebre es permanente. El pesebre ocupa como 2 salas de la casa, 2 habitaciones grandes. Pero eso nunca lo quitan, porque me decía a mí la señora, la dueña, una persona bastante mayor, que ellos lo hicieron hace como 20 años. Ese pesebre lo han mantenido siempre. Lo que le quitan cuando lo abren las alas en los primeros días de diciembre es quitarle la telaraña y el polvo. Y termina con la paradura que religiosamente, eso sí, lo hacen el 2 de febrero, Día de la Candelaria, en la cual invitan a los vecinos, ¿no?, a un buen condumio, y que además de ello algo muy simpático, porque resuenan los voladores, y por eso dice que al día siguiente las vacas de los vecinos dan menos leche porque se trasnocharon. Hoy en día en Mérida el periodo de la Navidad está comenzando el 8 de diciembre con el encendido de las velas en Mucurubá, una tradición que vino de Colombia hace pocos años relativamente, pero en épocas anteriores comenzaba con los actos culturales en las escuelas, en las casas parroquiales, en las iglesias, acompañado de las patinatas, de esas patinatas a las cuales acudíamos en distintas calles y avenidas de la ciudad de la manera más alegre. Los adultos a las misas de gallo, a las misas de la madrugada, misas que se podían hacer porque vivíamos en una ciudad segura a la que cualquiera a las 3, 4 de la mañana podía acudir a la iglesia más cercana a su casa. El árbol de Navidad también, a pesar de que no es tradición nuestra, pues vino acompañando a los amigos que vinieron de otras latitudes a fijar sus raíces en Mérida y trajeron esas costumbres que también las hemos ido adoptando como propias. Pero está la elaboración de las hallacas, y en esos recuerdos de Chiguará yo quisiera que compartieras con quienes nos escuchan pues esa tradición que tú viviste en la niñez, en ese remanso que es Chiguará. Bueno, todas y cada una de las casas de Chiguará tenían no un pesebre, sino un muy buen pesebre. Y se hacía la misa de aguinaldo en la iglesia de Chiguará, dedicada a San Antonio de Padua, pero algo muy importante, que era que se madrugaba y bastante, porque el padre, que era el padre Enrique Moreno, empezaba a tocar las campanas desde muy temprano. Además era un reloj que para los trasnochadores era muy bueno, porque cada cuarto de hora nos decía que había pasado ese cuarto de hora y que se iniciaba otro. Pero no hablemos tanto de Chiguará, porque al fin y al cabo yo cuando iba en diciembre me lo pasaba era en la hacienda San Pedro de mi familia Sandia, o en la hacienda Quisna de mi familia Briceño, donde también se hacía en ambas haciendas unos muy buenos pesebres. Volvamos aquí a Mérida, porque aquí se hacían las célebres patinatas, que empezaban primero con la misa en la madrugada en cualquier parroquia la más cercana, o nos reuníamos un grupo a ir a determinada iglesia, porque después de la patinata y después de las bicicletas venía el desayuno cordial en alguna de las casas de las mamás de algunos de los amigos nuestros. Y además de eso, yo voy a hacer un recuerdo muy especial, porque en el Hotel Parado Ríos se hizo hace muchísimos años, tantos años que voy a decir a ustedes los personajes, porque se hizo un pesebre viviente. El pesebre viviente, el San José,
era nuestro buen amigo Antonio Rojas Guillén. Hoy le da su nombre a un mercado de artesanías frente al Parque Las Heroínas. La Virgen María era mi querida prima Maicha Sandia Briceño. El San José, y ustedes se van a admirar, porque era un niño muy bonito que no sé si habrá hecho a perder con el tiempo, pero era mi sobrino Román José Sandia Saldivia. El niño Jesús, ¿qué te parece? Y el ángel de la Anunciación era una bella mujer que sigue siendo bella todavía, que es mi querida y apreciada y admirada Lilian Mayolo Dávila. ¿Cómo hicieron para llevar una mula y un buey y instalarlo en el Salón Albarracas del Hotel Prado Río? Les confieso a los que estén escuchando el programa que no me acuerdo, pero de que estaba allá. Seguramente la sacarían a pastar al día siguiente en el césped muy bien cortado cuando era gerente de Virgilio Angulo Mata, nuestro querido apreciado amigo. Y yo seguramente creo que lo consiguieron en algún vecino que tiene alguna pequeña hacienda en la zona ahí de la isla, ¿no? Porque no tengo ahorita una explicación, pero ese pesebre viviente se hacía. Además de eso, hay algo muy importante. Había aquí como algo tradicional, eran las paraduras de niños. Las paraduras de niños empezaban el 25 de diciembre y oficialmente terminaban el 2 de febrero. Aquí eran paraduras de niños famosas, la que hacía los hermanos Luis Enrique y Rosarito Castellano Becerra, allá en la calle 17, entre la 4 y la 5. Pero había una paradura muy famosa, que era la que hacía el doctor Vicente Táramo, que fue gobernador del estado de Mérida cuando Pérez Jiménez. El doctor Táramo, en primer lugar, porque se hacía la búsqueda del niño Jesús en la urbanización del Encanto, donde algún amigo se había robado el niño. Y allá iban a buscarlo y se regresaban a la casa del doctor Táramo, que hacía unas estupendas fiestas, en alguna de ellas con el conjunto Napoleón de Caracas. Y para ubicar a ustedes en la casa del gobernador de aquel entonces, era la casa del doctor Joaquín Mármol Luzardo, rector de la Universidad de los Andes en aquel entonces, y donde hoy está ubicado la Residencia La Florida, frente al Hotel Caribay. Esa era una inmensa casa. El doctor Tálamo era un hombre trujillano que llegó aquí a Mérida y del cual nadie puede decir que hizo uso deshonesto de los dineros públicos. La noche previa al 24 de diciembre y la noche del 24 de diciembre, ¿cómo eran en esa Mérida la preparación familiar, la preparación de los jóvenes para la llegada de la Nochebuena? Bueno, todos los niños, y todos hemos sido niños, no salva a nadie, esperamos con gran ansiedad los regalos del niño Jesús. Y muchas veces la amenaza era que si nos portábamos mal, el niño Jesús nos iba a traer por lo menos los regalos a los cuales aspirábamos. Yo tuve la suerte. Las cartas, por supuesto, con unas grandes faltas de ortografía, como correspondía a la edad. La inocencia propia de la edad. Sí, pero esas cartas se le colocaba al niño Jesús, y todavía los hijos y los nietos nuestros todavía le hacen las cartas al niño Jesús, y también tienen la pena o la recompensa del buen comportamiento. Y ese 23 era un día muy, muy especial, el 24 en la noche, y nos ordenaban acostarnos temprano, porque en la medida en que uno se acostaba temprano, quizá el niño Jesús llegaba más temprano a las casas. Esa tradición hermosa que empezaba el 23, porque 23 era el día de la limpieza de las hojas de las hallacas y de la preparación de todo aquello que lleva una hallaca, que no es
nada fácil, ¿no? Y el 24 de diciembre, en la noche, empezar la noche, era la reunión familiar, e incluyendo los amigos y vecinos. Iban a las casas nuestras a compartir la llegada del niño Jesús. Por supuesto, había quienes eran más precavidos y cerraban un ojo y abrían el otro, o se hacían los dormidos para escuchar el ruido de la mamá y el papá cuando llegaban a colocar los regalos al pie del pesebre. Hoy esa tradición afortunadamente sigue, y los regalos, hoy el problema es el costo de los regalos para los papás. Pero esta tradición, yo creo que en la medida de la posibilidad económica de cualquiera, de aquel entonces y de ahora, es una tradición que se sigue conservando para beneficio de todos los que queremos una Mérida y una Venezuela acorde, que si bien con el progreso, que también nos recordemos las tradiciones. Hace pocos días, en ocasión de la apertura de la Navidad en la Universidad de los Andes, pudimos presenciar el encendido del tradicional árbol de Navidad en el edificio del rectorado, que, como decía el rector, tiene ya 23 años ininterrumpidos, presentándose todos los 19 de noviembre, a partir del 19 de noviembre. Y allí se reunió un gran número de niños venidos de Tabay, de las escuelas de Tabay, a acompañar ese grato momento con villancicos y aguinaldos. Y los villancicos y los aguinaldos pues eran parte de esa costumbre, de esa tradición merideña en las escuelas, en las parroquias, en las casas parroquiales, en el acompañamiento de las calles, cuando iban conjuntos de casa en casa, organizados en sectores, en distintos sectores de la ciudad. Recordar esos momentos y verlos, que a pesar de que, como dijimos al principio, pues se han ido perdiendo muchas de esas costumbres y tradiciones, pero que maestros comprometidos con las tradiciones pues los mantienen y lo viven para que todos los podamos disfrutar año a año. ¿Qué recuerdos, doctor Sandia, tiene usted de esa etapa de los aguinaldos, de los villancicos en las escuelas, en las casas cercanas a las nuestras? Bueno, en el Colegio San José de Mérida, de los Padres Jesuitas, donde yo estudié mi primaria y mi secundaria, se acostumbraban a ensayar los cantos navideños, las tradiciones de los villancicos, sobre todo porque de primero a quinto grado, hablo de mis años mozos, y eso hace unos cuantos años, estábamos los muchachos, eran maestras las que nos enseñaban, doña Rosita González, Chepina Varela, María Teresa Varela, Marina Puleo, y quizás era para ellas era más fácil para ellas enseñarnos esos villancicos, que por supuesto luego nos llevaban a la capilla del colegio y compartíamos con los. El Colegio San José tenía 3 divisiones según las edades: los bambinos, los medianos y los mayores. Pero el Orfeón del Colegio San José de Mérida lo dirigía el profesor Luis Arconada. Él no solamente dirigió el San José de Mérida, sino dirigió también el Orfeón de la Universidad de los Andes. Y la calidad de la musical del profesor Arconada y la nuestra, pues, cuando teníamos todavía un voz de lo que llamamos el quiebre de voz en el Orfeón, era muy bueno. En las iglesias medrideñas siempre hubo grupos corales, pero grupos corales no organizados, eran las familias que se organizaban con los sacerdotes. Hoy ya los capuchinos no están en Belén, ya hoy los redentoristas no están en la iglesia de la Tercera, pero no están ya los salesianos en el Colegio San Luis, no están los jesuitas en el Colegio San José de Mérida, pero sin embargo las tradiciones siguen.
Y yo me acuerdo que vamos a trasladar un poquito a San Cristóbal, donde yo integré en un diciembre que pasé allá, muy agradable y muy cordial. Llegué donde la familia Osorio Luzardo, integré lo que se llamó lo que llamamos la coral Las Lomas. Ahí tuve amigos que tú conoces, que conociste, como Alejo Grisolía, como Mauro, nuestro querido amigo Mauro Rocha. Ahí estaba la bella Elisita Villamil. Era un grupo que organizaron 3 señoras y se mantuvo durante muchos años. La señora Olga Luzardo Osorio, Miriam Villamil y María Luisa Ferrero de Ferrero Tamayo. Ahí nos dirigía el profesor Villi. La solista era la muy linda Carmen Cecilia Ferrero, y que llamamos cordialmente La Chata, y el organista era Fernando Villamil. Nosotros cantamos en la iglesia de Las Lomas, y después de eso unos desayunos muy buenos en la casa de gente amiga, con esa prodigalidad de la gente del Táchira. Me acuerdo fundamentalmente del desayuno que hubo donde el empresario Ramón Matos Pulido, casado con mi prima Betty Ramírez, y fue maravilloso. Y además la culminación fue el 23 de diciembre con un festival de coros, el Club Táchira. Nosotros nos ganamos con gran satisfacción el segundo lugar. Aquí en Mérida también han seguido eso que tú me estás diciendo de la tradición de la universidad, me parece extraordinario. Ojalá y todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad continuaran con esa hermosa tradición del árbol, que es algo nuevo. Es algo nuevo porque son imposiciones del mundo de hoy. Pero que el pesebre de Navidad no deje de alumbrar nuestras casas con el niño Jesús, San José, la Virgen, los pastores, las ovejas, la estrella y la mula y el buey, que fueron testigos del acto más trascendental de la historia de la humanidad, fue el nacimiento del niño Jesús. Nos vamos pasando la fecha. El 28 de diciembre es conocido como el Día de los Inocentes. Entiendo que era tradición hacer bromas ese día. Cuéntanos un poquito cómo eran esas bromas en la Mérida de los años anteriores. Bueno, la idea era hacer caer por inocente. Y con cualquier manera, ¿no? Era castigar al que perdía, o ponerlo de rodillas, o cualquier, esas cosas pequeñas, podemos llamarlas cordialmente tontas, pero que para un muchacho como cualquiera de nosotros era algo muy simpático. Además, la celebración, porque claro que se celebra el Día de los Santos Inocentes, pues también era un día tradicional para la Iglesia Católica, ¿no? Y como tal, el que nacía el 28 de diciembre y lo ponían inocente, ya sabían que le podían agarrar por inocente a través de toda su vida. El 31 de diciembre, el fin de año, ya cuando estaban los niños jugando con sus juguetes, estaba seguramente celebrando o planificando la paradura, y se acercaba ese día festivo de la culminación del año y de la recepción del siguiente año. ¿Cómo eran esas casas preparándose para el 31 de diciembre? ¿Había eventualmente alguna preparación previa, seguramente culinaria, así como el 23 de diciembre para las hallacas? Bueno, yo creo que las hallacas se preparaban en tal cantidad para que durara no solamente para el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, sino para el 31 en la noche, que era la cena de fin de año. Y hay aquí casas que todavía siguen haciendo centenares de hallacas que duran todavía mucho tiempo, ¿no? En Mérida se reunía el grupo fundamental en las casas nuestras.
el Mérida Country Club viejo, hablo del que estaba en la avenida Urdaneta, también celebró, no con siempre la continuidad necesaria, el 31 de diciembre para recibir el año nuevo. Y vuelvo esta vez otra vez a San Cristóbal, donde en el Club Táchira se reunían, iban de smoking los caballeros y de traje largo las damas, porque habían recibido en sus respectivas casas el año nuevo, habían cenado. Pero a partir de las 12:20 o 1 de la mañana ya se iban para el Club Táchira a darse la tradición abrazo, donde había orquesta y donde había una gran fiesta. En nuestras casas también la celebración del nuevo año, y además prodigarse el abrazo para todos es una tradición que la seguimos nosotros, los merideños y los venezolanos, rememorando. En Caracas la tradición era recibirla en la Plaza Bolívar de Caracas y esperar que los cañones de la planicie lo anunciaran. Exactamente, lo sé en punto. Inclusive en alguna oportunidad el general Cipriano Castro, porque tenemos que recordar que la Casa Amarilla, antes de ser sede de la Cancillería actual, hasta 1912 fue la sede de la Presidencia de la República, y en consecuencia el general Castro y doña Zoila, su esposa, bajaban y al pie del estatua ecuestre del Libertador recibían el año nuevo y esperaban los cañonazos de la planicie, que era la sede del Ministerio de la Defensa. Eso es bueno recordarlo, porque también el hogar merideño tiene una tradición de escuchar en la voz de un dilecto colega y amigo como es el doctor José Germán Uzcategui Rivas las 12 uvas del tiempo, cuando las 12 campanadas en la catedral merideña comienzan a dejarse escuchar. Y Germán lo traigo a colación porque hace pocos meses estuvimos acompañándolo en el bautizo de su libro, y es parte de esa tradición desde los medios de comunicación. Son más de 40 años ininterrumpidos, que ya es parte de la tradición al dejarse escuchar los cañonazos y la pólvora que año a año observamos y disfrutamos desde nuestros hogares al compás de la voz de Germán Uzcategui Rivas. Bueno, Germán es aunque Germán es un hombre viejo, no voy a hacer esa reserva desde ahorita, pero es un hombre viejo en la radio, porque un país en el cual la gente es tan inconsecuente, vamos a hablar de esa manera, el hecho de que Germán tenga tantos años con ese programa muy escuchado, y que de paso la gente coloca en las casas a Germán para que cuando dice año nuevo todos nos empecemos a dar los abrazos correspondientes. La familia mía, que es muy grande y que nos reunimos, fuera muy sabrosa, no solamente los 24 y los 31, buena parte del año también lo hacemos, pero procuramos que tanto el 24 como el 31 sean ya 4 o 5 generaciones la que compartamos la jornada navideña y el año nuevo, más grato todavía, porque es el darle a cada uno de los familiares y de los amigos que se acercan a nuestra casa los mejores augurios por un año bueno, de prosperidad y sobre todo de paz, que es lo más importante. En esas fiestas del 31 de diciembre, de antaño, ¿cuál era la música? ¿Cómo era el ambiente musical? Que noté que usted hizo un especial énfasis en la música. ¿Qué le recuerda a usted de esa época musicalmente? Mira, la música ha sido muy variable. La época en la cual Morela Muñoz y el Orfeo Universitario de Caracas grabaron aquellos extraordinarios discos, o Jesús Sevillano. Y en Mérida, yo me acuerdo que en diciembre
yo no voy a hablar de La Voz de la Sierra porque no tengo memoria para eso, pero sí de Radio Universidad o de Radio Los Andes. La música navideña era la que nos acompañaba en la radio fundamentalmente para esos días. Ya después, con las facilidades técnicas, yo todavía me acuerdo en la casa de mi abuelo Hilarión y la abuela María había una vitrola a la cual había que darle cuerda con una manigueta y había que cambiarle, por cada disco había que cambiarle la aguja, porque la aguja no aguantaba sino un disco, ¿no? Así que hoy sería, a los precios no sé si sería ruinoso o no al respecto, no vamos a hablar de eso, pero sí, la tradición nuestra son los villancicos y ya después ya se cambió y también todos nos modernizamos y la música de fondo era el labillo y los melódicos, ¿no? Y la dimensión latina o digamos ya al merecumbé de Pacho Galán si nos acercamos ya a la música colombiana, pero evidentemente que la música fue algo muy importante y sigue siendo, porque no hay nada más pavoso que una fiesta sin música. Nos hemos paseado por distintas fechas de diciembre y hemos dejado pasar un detalle en el cual quiero pues que nos detengamos, el de la hallaca. Y traigo este tema porque bueno, no hay Navidad sin hallaca ni hallaca sin Navidad, porque dentro de su familia hay una de esas hallacas más exquisitas que yo he podido probar, las de la tía Celina Briceño Ferrini de Luzardo, y seguramente las otras tías también se abocan a hacer sus hallacas y usted como buen catador y buen diciendo que la tía hace la mejor hallaca y no la mamá, lo hágate. Entonces yo quiero pues que se detenga allí y nos hable del plato pues más exquisito de la Navidad. Bueno, yo quiero decir que las hallacas de la tía Celina son muy buenas, pero también son muy buenas las de las otras tías. Y también me paseo porque toda esa ciencia culinaria viene de la abuela María y de la tía Teresa, la tía Terita, como la llamamos, que vivió siempre en Chihuahua con su esposo, mi tío también Gustavo Briceño, pero venían en diciembre a pasar los días navideños con nosotros, y entonces Terita ayudaba a hacer las hallacas, pero no solamente hacía las hallacas, hacía unos extraordinarios huevos chimbos y una carne fría maravillosa. Pero ¿por qué la hallaca es la tradición venezolana? La hallaca, el aspecto fundamental de la hallaca es la masa, y la masa viene del maíz, y nosotros somos hombres de maíz, y si no que nos lo diga Miguel Ángel Asturias. En el Popol Vuh, que es la leyenda nacida en Guatemala, dice que el primer hombre fue hecho de arcilla y una inundación lo destruyó. El segundo hombre fue de madera y una gran lluvia lo destruyó. Solo sobrevivió el tercer hombre hecho con maíz. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masas de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los 4 hombres que fueron creados. Si eso es el Popol Vuh, que es la primera leyenda americana de la cual se tiene conocimiento, porque el maíz es tan antiguo su cultivo que los primeros estudios que se hicieron del maíz lo consideran con una antigüedad en América de 6.000 años. Y el maíz se cultiva desde, si hablamos de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Y de México tenemos que su tradición culinaria, ¿no? Los bollos, los tamales, las fajitas y las tortillas son elaboradas a base de maíz. Pero en Colombia también se utiliza el maíz fundamentalmente
Y en el Perú hay cientos y miles de variedades de maíz. Aquí en Timotes, en la zona alta, hay un maíz casi negro. Y yo he comido arepas de ese maíz casi negro que no cambia mucho en el sabor, pero a cualquiera le puede causar extrañeza. Este es un país hallaquero. Y las hallacas nuestras se comen en los 4 puntos cardinales. La hallaca merideña, la hallaca nuestra, es de queso crudo y lleva carne de cochino, de res y de gallina o de pollo. Pero la hallaca trujillana no lleva carne de res. Yo tuve una oportunidad, la suerte de estar en Caracas en un diciembre. Me invitó una familia margariteña, con muchos años en Caracas, y comí una hallaca extraordinaria de pescado. Parecía una empanada grande de cazón, para ponerlo. Sabroso, por supuesto, llevaba papa, llevaba tomate, muy rica. Y por supuesto, mi anfitrión, conocedor de los vinos, colocó un polifumé extraordinario, y ojalá y pudiéramos conseguirlo en los anaqueles de las licorerías del país actual. Pero por ejemplo, la hallaca en Coro se le pone chivo y es normal, ¿no? Y las hallacas maracuchas y las hallacas del sur del lago se hacen con maíz de plátano. Y las hallacas de la zona llanera lleva igualmente. Inclusive hay una hallaca que se hacía hace muchísimos años, que se hacía con carne y con pescado para que durase el viaje, por ejemplo, por el río Apure y luego por el río Orinoco hasta llegar a Angostura o a Ciudad Bolívar, que tiene que durar meses, ¿no? Así que la hallaca es algo extraordinario y ha sido cantada por nuestros escritores, por Picón Salas, Uslar Pietri, y los que han escrito sobre temas gastronómicos como Lovera o Escanone, evidentemente lo han Mire, señora Gorri dijo algo muy hermoso. La hallaca o tamal corresponde en el arte de comer a lo que el barroco representa en el arte de construir. La hallaca es la más perfecta expresión del barroquismo culinario de la colonia. Es la conjunción sibarítica del maíz de América con las finas carnes y los saporíferos aliños venidos de Europa. Pasas, alcaparras, aceitunas, almendras, aceite, carne de vaca, carne de puerco, etc. Y agregó, la hallaca, que pudiera considerarse como la apoteosis colonial del maíz indígena, es el plato de la América fiel al país. Representa la generosidad de la cultura que se nutrió en el ámbito fecundo de la colonia, el pan arcaico que se ofreció de molde para recibir los 1000 sabores de la mesa europea. El maíz es la suprema expresión de su fuerza y del goloso deleite. Yo creo que don Mario, con esa escritura extraordinaria, no ha definido más que bien lo que es la hallaca. Doctor, pero la hallaca tenía compañía. En esa hallaca de su juventud, en esa hallaca de esas cenas navideñas y de esos 31 de diciembre, usualmente ¿con qué se acompañaba la hallaca? La hallaca se acompañaba con pan de bola, que era una tradición merideña. El pan de jamón nació en Caracas. Y nació en Caracas en una panadería de la parroquia San Juan. Se le ocurrió a un italiano hacerla y yo creo que se convirtió en un plato que no puede faltar también en nuestra mesa. Pero además del pan era el vino Chianti, porque el vino Chianti, que es un vino italiano que venía en aquellas cestas, debe de acordarse de sus años también de juventud, era el vino con el cual se acostumbraba a acompañar a la hallaca.
Y lo que nos faltaba tampoco era el aceite de oliva. Habitualmente era el gallo, el portugués, o cualquier otro vino, cual de esos aceites de oliva buenos y de calidad. Yo creo que la hallaca, el pan de bolita y el aceite de oliva más el vino Chianti eran los 4 componentes de la mesa tradicional, por lo menos la merideña. Doctor, y la hora de la cena siempre ha sido un tema en las casas familiares. ¿A qué hora se acostumbraba a cenar en esa Mérida de antaño? Bueno, mira, para que tú sepas, la hora tradicional es las 12 de la noche. Las 12 de la noche eran cuando ya empezaban a decir, a sentarse, que ya las hallacas están en el fogón. Y hay una cosa muy importante. En la casa, y por lo menos la casa mía, la casa de mis abuelos, se hacía con leña. Y eso, utilizar el gas, fue algo muy posterior. Y mi abuela se negó rotundamente a utilizar. Yo creo que estuvo ya bastante mayor y ya otras suplieron sus cualidades culinarias, pero ya ella decía que no había hallaca, y yo creo que tampoco, como lo que se hacía con leña. Y en el patio atrás se colocaba la olla con la leña correspondiente para hacer. Y tú estás hablando de una cosa importante, la hora. Sí, a las 12 de la noche era la hora apropiada para sentarse. Ya que después los parranderos lo hacían después. Bueno, antes y después los parranderos, incluyendo a quien aquí le está hablando, hemos cenado mucho después de las 12 de la noche. Al principio del programa, doctor Sandia, usted mencionó a unos merideños vecinos del centro de la ciudad, Rosarito y Luis Enrique Castellanos, recordados por mí también, porque pues muy cercanas a mi familia, y las paraduras que se realizaban allí eran muy destacadas, muy vistosas. Yo quisiera, ya entrando en el inicio del nuevo año, pues cómo eran las paraduras, el robo del niño, los padrinos, la búsqueda del niño, eso que hoy en día no se ve tan a menudo, pero que nosotros sí tuvimos la ocasión de compartir y de vivir. Pero no solamente en Mérida, en Caracas las familias tradicionales merideñas hacían sus paraduras de niño con sus hallacas y con sus paseos del niño en el pañuelo, con los 4 padrinos que se designaban, y que además de eso acompañaban a los dueños de la casa. No solamente Rosarito y los Enrique Castellanos hacían las paraduras de niños hermosas, ¿no? Es que aquí todos hacían la paradura. Es más, a lo mejor no se hacía una fiesta, pero se paraba el niño y se rezaba el rosario. La familia mía tuvo unas paraduras que fueron famosas, las que se hacía en Cacute, la familia Brición Ferrini, y que presidía mi querido tío Germán Brición Ferrini, con invitados muy especiales, entre ellos don Pedro Nicolás Tablante Garrido y la gente de nuestro grupo social de Mérida. Una vez fue tal la reunión social que hubo hasta 2 volcados, sin consecuencias que lamentar, salvo algún descalabro mecánico. Uno, el señor Alfonso Guzmán, padre de nuestro querido amigo Alfonso Guzmán Brito, y un abogado que dio clase en la Facultad de Derecho, el doctor Pedro Agustín Vizcaya Suárez, que se puso ruedas arriba, el Volkswagen, y él siempre vestía de corbatín, y fue de corbatín a la paradura de niño que se hizo en la finquita en Cacute, y cuando se levantó se pudo parar del carro, digo, no escandalicéis. Esas eran las tradiciones nuestras, ¿no? Aquí las paraduras de niños que se hacían en las calles, de un lado para otro, había gente famosa que tenía en el bolsillo una velita y se coleaba en las paraduras de niños, porque las paraduras de niños en las casas repartían cigarrillos en bandeja cuando no había este ataque despiadado contra los fumadores, y se repartía
los mojicones y el vino dulce. El vino dulce es Sagrada Familia, ¿no? Que advierto creo que hoy tampoco se consigue, ¿no? Bueno, pero yo creo que esas tradiciones que estaba aquí comentando, las paraduras de niños, los pesebres, las hallacas, los que están escuchando y están escuchando este estupendo programa, tenemos que seguirlas haciendo, porque el que no recuerda el pasado y no vive el presente está dispuesto a errar en el futuro. En el transcurrir de esas paraduras siempre estuvo presente la música. Hoy en día quien hace paraduras más o menos organizadas pues intenta siempre la compañía de músicos tradicionales. Claro, y no solamente porque aquí hay grupos que se contratan, ¿no? Son los que le rezan al niño eso. Pero el resto, la música era espontánea. Yo me acuerdo que en las paraduras de Cacute, el conjunto de un señor Aventaño, que por cierto era el presidente del COPE de Tabay, bueno, iba con sus músicos, sus violines y su guitarra y su furruco, y lo hacía muy bien. Y quienes tenían algunos medios económicos pues también tenían su conjuntico. Yo me acuerdo una vez estábamos en una reunión donde con mi querido primo y hermano Jorge Sandia Briceño allá en el Carrizal, y había una paradura de niño en una casa cercana, y en vez de robarnos el niño nos fuimos a robar los músicos, porque le ofrecimos más plata de lo que estaban pagando y nos lo llevamos para la casa de Jorge, y todos conocimos a Jorge, supimos que era un músico frustrado pero le encantaba la música. Doctor Sandia, ha sido pues muy grato, muy ameno esta conversación con usted para hablar de estas tradiciones merideñas de la Navidad, porque la Navidad es el mayor festival que celebra la humanidad, y nosotros pues siempre lo haremos porque es parte de nuestra tradición, de nuestras costumbres, y de antemano reciba pues de parte de la Cámara de Comercio e Industria, de sus afiliados, el abrazo para esta Navidad, que sea muy feliz y que el próximo año pues sea también de prosperidad y de mucha salud. Muchas gracias a ustedes por esta invitación tan cordial. Igualmente le deseo al inmenso auditorio radial unas felices Navidades y un año 2015 próspero, feliz, y sobre todo que tengamos la paz que tanta falta nos está haciendo en este país y en nuestros hogares. Sabias palabras, doctor Sandia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos pues que conversar con usted es muy grato, sobre todo cuando lo hacemos públicamente, porque esos recuerdos que permanecen intactos en su mente son hermosos escuchándolos, porque lo que se ha vivido pues se ha vivido con amor, con pasión y con mucha felicidad. Muchísimas gracias por su compañía, doctor Sandia. Gracias a ustedes. Y a todos nuestros oyentes, como siempre, muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos el próximo domingo, como de costumbre, a las 11 de la mañana, a través de Onda, la superestación, en esta Navidad 2015.